la inversión en México, pues la inversión no va bien, mi querido José Luis Romero Hicks. Se necesita más inversión. No hay que olvidarse. A ver, ustedes son los expertos, tú y Luis Ernesto. De cada 8 pesos que en México se invierten, 7 vienen del sector privado, si no me falla ese dato. Y parece que no están llegando esos 7. No está llegando la inversión privada, sea nacional o sea extranjera, porque ha habido muchas señales. Vamos a olvidarnos de la pandemia y sus efectos del encierro. Hay desconfianza en las políticas de este gobierno. Mira, fíjate que sí hay desconfianza y ese es un tema que va a ser muy importante, pero sobre todo va a ser muy importante en esta, lo que le podríamos llamar la coyuntura de la actividad económica que se espera en los Estados Unidos. Ya se está acuñando un término que se llama el Bidenomics, la economía de Biden. Y lo que Biden está empezando a imprimir o a tratar de procesar en Estados Unidos es un muy ambicioso plan de estímulos económicos para los hogares, frente al cual palidecen inclusive los estímulos que se están dando en Europa. En Estados Unidos, lo cual es una oportunidad para México, los estímulos pasaron del 5% del PIB al 12% del PIB, por lo que es clara su ambición pues, de incrementar la demanda interna a costa de lo que sea. Y a ver, te voy a interrumpir. Esto es considerando el último paquete que se aprobó para combatir los efectos del COVID, pero no incluyes el plan de infraestructura que no ha sido aprobado. Bueno, estoy incluyendo los 12 puntos del PIB, ya lo estoy incluyendo. Pero nada garantiza que vaya a ser aprobado, mi querido José Luis, a menos de que tú tengas una bola de cristal que yo no tengo, porque para eso se necesita 60% de la votación del Senado, que no la tiene y que no la va a tener, porque hay un senador demócrata por Virginia Occidental que dice que él no le entra como está. Entonces no tiene la mayoría Biden para aprobar este paquetotote. Lo siento, pero así es. No solo es el tema del paquetotote, sino que seguramente lo que va a suceder es que se va a cortar por tiempos, y hay que recordar que este paquetotote consiste en aumentar la inversión, por una parte en innovación tecnológica, que seguramente tendrá ciertos apoyos tarde o temprano, acelerar la transición energética, que quizá no sea parte del paquete global, pero sí va a discutirse por partes, asegurar cadenas de suministro en la industria estratégica y reconfigurar la infraestructura urbana y digital, pues priorizando zonas que no han tenido beneficios. Pero bueno. Pero los republicanos ya dijeron que solamente apoyarían la parte de ese paquete que tiene que ver con la infraestructura como la entendemos tradicionalmente. Carreteras, puentes, presas, etc. Y que no quieren saber nada de lo demás, lo cual demuestra una gran miopía de los republicanos, pero pues, es política y ya sabes. Es política, pero independientemente del paquete, lo que ya se está pronosticando en Estados Unidos, Eduardo, es que la economía regrese a los niveles de prepandemia ya hacia el tercer trimestre de este año, a más tardar, con lo cual se espera que este año la economía de Estados Unidos crezca en más del 6% en la mayor parte de los pronosticadores. Y esa es una oportunidad para México. Claro. Y lo que en México estamos viendo, en las cifras más recientes que tenemos, que es el IGAE, este índice global de actividad económica, que es lo más cercano a medir el movimiento del PIB, es que en enero de este año apenas se incrementó 0.1% con respecto al mes de diciembre, pero medido año contra año, esto es enero contra enero, hay una caída del 4.2%. Y es importante porque hay que recordar que la desaceleración económica en México inició antes de la pandemia e inclusive pues entró con la pandemia en un problema mucho más serio. Y en el caso del empleo, pues también ha habido cierta recuperación del empleo, pero México no va a lograr recuperar los niveles que tenía antes de la pandemia, sino hasta finales del año que entra, en el mejor de los escenarios. Bien. Luis Ernesto. Yo nada más quiero agregar, José Luis tiene los números correctos. La economía americana vale aproximadamente 12 billones de dólares. El paquete de Biden, que ya fue autorizado, lo que había inyectado en la economía Trump antes de que saliera, sí representan ese 12-13%. O sea, los paquetes ya aprobados. Los aprobados. Pero lo que es muy interesante es lo que también está diciendo José Luis, que es, pero además
Si se aprueba parte del paquete que está proponiendo Biden y esa parte representa la inversión en infraestructura, etcétera, vas a tener tú un empuje de aproximadamente 16, 15, 16% en la economía americana. Pues son 400,000 millones de dólares nomás para infraestructura. Sectores que son importantes para México, que es lo que está diciendo José Luis, en sectores que vamos a desperdiciar si no lo hacemos, ¿no? Carlos. A mí me llama mucho la atención que haya desconfianza en nuestro país cuando el peso está más o menos estable, cuando la Bolsa Mexicana de Valores no tiene caídas como las que se registraban, caídas escandalosas, y cuando las remesas que se convirtieron en el primer ingreso de México van bien. No entiendo por qué esa desconfianza. Porque no son factores para dar confianza en una economía, mi querido Carlos. No. México no tiene control sobre los paisanos que mandan remesas, número uno. Número dos, las fluctuaciones de divisas no obedecen a solamente confianza en una economía. El peso puede estar más fuerte porque en Estados Unidos se debilita el dólar. Digo, o sea, no son factores de creación de gran confianza. Lo que da confianza son las políticas gubernamentales enfocadas a facilitar la inversión. Sí, lo entiendo, pero en el pasado reciente se hacía un escándalo porque el peso estaba estable, o porque la bolsa no se caía, o porque habría... Lo cual no quiere decir que estuviera bien, porque se hacía gigantesca la actitud económico-financiera del país. Y pues eso algunos compraban ese cuento, pero ahora que ahora se cambia el discurso. No entiendo. No es un discurso. Perdóname, yo no estoy cambiando el discurso porque yo nunca he opinado que esas tres variables que tú dijiste fueran generadoras de confianza. Tal vez estabas leyendo a algunos columnistas que sí lo creen. Pero en fin, o los gobiernos que así nos lo querían vender. José Luis. Yo creo que lo que es importante es ver los instrumentos objetivos a los que tenemos acceso. Y el INEGI tiene una cosa que se llama el indicador de confianza empresarial. Y ese indicador de confianza empresarial se aplica al comercio, se aplica a la construcción y se aplica a las manufacturas. Y lo que nos debe de preocupar en este momento es que, aunque el índice de confianza empresarial de los tres que acabo de mencionar indican cierto optimismo hacia el futuro, a la hora que se les pregunta si van a invertir en el corto plazo, y yo le agrego a la pregunta, frente a esta oportunidad de aprovechar el crecimiento económico de Estados Unidos, la respuesta es que no están pensando en invertir. Entonces, mientras sí ven efectivamente la luz al final del túnel, no están viendo la urgencia de invertir en el corto plazo para aprovechar oportunidades en el mediano plazo. Este índice de confianza empresarial nos da una percepción muy importante más allá de un discurso. Por eso yo creo que más que una narrativa de discurso, Carlos, son análisis que se van evolucionando en ciertas partes y, como bien decía Eduardo, en las tres variables que tú mencionas no dependen solo de la política interior, pero la confianza en la inversión, como México todavía tiene grado de inversión en su grado de calificación, seguimos viendo efectivamente que sigue llegando inversión extranjera. Lo que estamos viendo, como menciona Eduardo, es una disminución en el ritmo de crecimiento de esa inversión extranjera, y sí es importante incluir en el análisis una opinión de por qué se piensa que no está llegando a la misma velocidad que antes, inclusive antes de la pandemia. Creo que ese es el... Luis Ernesto. Nada más, Carlos, para dejar esto, en el primer trimestre de este año, no tengo el número exacto en la mente, pero más o menos salieron del país 130,000 millones de pesos de inversiones en bolsa. Lo que está mandando un mensaje muy claro de que hay desconfianza desde el punto de vista de la estructura institucional bajo la cual se habían hecho inversiones en el pasado. Es decir, lo que los inversionistas están viendo es, habían llegado a un acuerdo, chueco, derecho, malo, bien hecho, las reformas de Peña Nieto habían dado un marco institucional bajo el cual hacían inversiones en México. Ese cambio de ese marco institucional que está ocurriendo hoy es lo que tiene la incertidumbre en los inversionistas. Y es una desconfianza de que un sexenio me pones una cosa, otro sexenio me cambias, entonces no veo largo plazo, veo corto plazo.
Pero es consistente que en un sexenio cambien, en otro sexenio no cambien, o si cambien y no hay consistencia ni constancia en una política financiera. Pero no habíamos visto tal cambio e inconsistencia de un sexenio a otro en los últimos 40 años. Ese es el problema. Para concluir, José Luis. Tenemos que hacer lo imposible para convencer en invertir y aprovechar las oportunidades que presenta el gran crecimiento económico del vecino del norte. Gracias, mensaje, regresamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.